Es decir, esto para nosotros como iglesia es importante, porque primero nos habla de nacer de la vida del Espíritu, pero ahora también nos habla de la importancia de poder entrar. Es decir, Dios nos hace ver la vida del Espíritu para que por medio de la vida del Espíritu entremos por la puerta. En otras palabras, tenemos que comprender que la iglesia debe trascender de solamente observar el reino como un espectador a participar del reino. Si algo necesitamos nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor, es precisar el enfoque. ¿Por qué creo yo que es importante realmente precisar el enfoque? Porque en muchas ocasiones no tenemos tan claro, aunque lo sabemos, el propósito, la meta o el objetivo. Es decir, aunque lo sabemos, en nuestros corazones todavía hay como una lejanía de abrazar la precisión que debemos tener sobre la realidad de Dios. Entonces yo creo que esta enseñanza nos va a sumar, nos va a fortalecer, nos va a edificar de tal manera en que podamos nosotros avanzar con precisión. Digan conmigo, precisión. Y para eso vamos a iniciar leyendo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren, este es Jesús hablando con Nicodemo, y pues yo creo que la mayoría sabemos que Nicodemo le dice a Jesús que él pensaba que había que nacer de su mamá nuevamente, ¿verdad? Desde un vientre terrenal, pero Jesús le estaba hablando desde una visión espiritual. En otras palabras, Jesús lo estaba invitando a nacer de un nuevo vientre. Es decir, si no se nace del vientre del Espíritu, es imposible poder ver el reino de Dios. La palabra aquí ver, o este verbo ver, pues nosotros creo que sabemos que no hace referencia a una casualidad o a una manera mecánica de apreciar algo, ni siquiera de apreciar, sino de solamente pasar la vista. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que en ocasiones podemos estar teniendo la mirada fija hacia un lado, pero no necesariamente estamos observando. A mí personalmente me pasa mucho. Yo tengo muchos momentos donde tengo la mirada perdida, y esto me pasa desde que soy niño. Y a veces estoy hablando y yo estoy viendo para otro lado, y hay personas que son un poquito intolerantes y me dicen: no me estás viendo. No me di ni cuenta cuando estoy viendo otro lado, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Está Fabi de testigo, y muchos hay testigos de eso, ¿verdad? Entonces a veces yo puedo estar sentado con alguien y tengo la mirada para allá. No es voluntariamente que lo estoy haciendo, pero sí estoy prestando por momentos atención. Entonces supongamos que yo estoy hablando con doña Sonia y puedo ver allá, pero no necesariamente estoy observando, no estoy contemplando, simplemente tengo la mirada perdida. Entonces cuando la escritura habla de este verbo ver, no nos está invitando a tener la vista perdida en el reino de Dios, sino por el contrario a tener una observación que tiene la capacidad de investigar y contemplar lo que ve. Y aquí es algo importante lo que debemos tener en cuenta: lo que la persona observa, lo que la persona contempla, lo que la persona investiga, es algo en lo que la persona se convierte. ¿Y por qué se convierte? Porque lo admira. Es decir, nosotros podemos notar cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿quiénes dicen que soy? Y algunos le dicen que eres un profeta, pero solamente
Pedro ve espiritualmente a Jesucristo. Es decir, viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo. Tiene la capacidad de observar, de contemplar desde una dimensión espiritual al Señor Jesús. Es decir, él no solamente vio a un maestro, porque Pedro le hubiera podido decir, traduciéndolo al español, le hubiera dicho, yo aquí veo mi mentor. Pero Pedro tuvo la capacidad de observar, contemplar, investigar por medio de la realidad del Espíritu a su maestro, y entonces no le contesta diciendo eres mi maestro, le dice eres Cristo. Entonces viene el mismo Señor y le dice, lo que tú me dices no te lo pudo haber revelado sino por medio de una obra espiritual. En otras palabras, para eso es necesario nacer de nuevo, tener un nuevo vientre espiritual para poder observar, poder contemplar al Señor. Entonces, en el reino de Dios, uno de los primeros pasos, si lo quisiéramos llamar así, que debe darse en la vida de la iglesia es el nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento la capacidad de ver el reino de Dios. Bueno, ahora vamos a ir a Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, no solamente basta con ver el reino, y es ahí donde muchas veces la iglesia se ha quedado estancada, y por eso no hay avance de la gracia de Dios por medio de su iglesia, porque la iglesia cree que es suficiente haber visto, nacido de nuevo y ver. También dice el mismo Señor Jesús que Él es la puerta. Es decir, esto para nosotros como iglesia es importante, porque primero nos habla de nacer de la vida del Espíritu para poder observar, investigar, poder escudriñar, poder contemplar, poder admirar, para entonces podernos convertir. Pero ahora también nos habla de la importancia de poder entrar. A veces hemos visto el reino, es decir, entiendo cuál es el propósito, entiendo lo que el Señor por medio de su Espíritu Santo ha hecho en mí, porque puedo ver el reino, pero eso no es garantía de haber entrado al reino de Dios. Es decir, Dios nos hace ver la vida del Espíritu para que por medio de la vida del Espíritu entremos por la puerta. En otras palabras, tenemos que comprender que la iglesia debe trascender de solamente observar el reino como un espectador a participar del reino. Es decir, entender que Él es la puerta nos hace dimensionar a nosotros que no solamente es necesario nacer de un nuevo vientre para poder ver, sino ahora entrar para participar del reino de Dios. Es decir, tú puedes ver a tu familia comer en su casa, pero no necesariamente porque tú estés viéndolos comer, tú estás comiendo con tu familia. Entonces muchas veces en la iglesia nos pasa eso. Vemos comer a muchos de Cristo, del Señor, del reino, pero no estamos participando del alimento que nutre la vida de la iglesia. Es decir, yo estoy lleno de hambre y me satisface ver cómo la familia come, pero ahora también, si yo requiero y necesito alimentarme, necesito entrar. Y este es el ejemplo de lo que ya pasó con el apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo, a diferencia de ese primer momento del apóstol Pedro, ya no vio solamente a Jesucristo, sino el apóstol Pablo se vio en Jesucristo. Y esa es una gran diferencia. Por eso es que llegan a haber expresiones del apóstol Pablo no nacidas de su ego, donde a la final él decía: siendo yo el menor de todos, he hecho más, pero no porque yo sea muy bueno, sino por la gracia de Dios en mí.
Es decir, la gracia de Dios es el poder operante de Dios a través de su iglesia. Por eso nosotros somos fortalecidos según el poder de Dios. Pero el poder de Dios necesita una actualización constante. ¿A qué me refiero yo con una actualización constante? A un desarrollo de la vida del Espíritu. Esto es hasta en lo natural visible. Si yo tengo un niño chiquito que lleva 10 años siendo niño chiquito, yo tengo un problema de desarrollo. Porque ese niño hoy debería tener la expresión de un niño de 10 años. Así como conocimos a Anthony. Anthony fue nuestro primer accesista niño que estuvo con los adultos. Hoy ya está creciendo. Era chiquito, pero si se hubiera quedado como en ese tiempo, todos le hubieran dicho: llévalo al doctor. Porque sigue igual que hace 5, 6, 7 años. Sigue siendo muy pequeño. Porque esa ya es una malformación en el desarrollo. ¿Pero por qué se dan estas malformaciones en el desarrollo? Porque muchas veces creemos que solamente necesitamos ver. La iglesia necesita entrar, participar, alimentarse de la vida de Dios. Por eso la gracia en realidad, en quien la recibe verdaderamente, nunca lo va a paralizar. Porque la gracia por naturaleza y por vida es eficiente. Si no, la expresión de Pablo sería una mentira, diciendo: yo he hecho más, no por mí, sino por lo que Dios ha hecho en mí. Porque Dios no puede ser algo distinto a lo que Él es. Y entonces es ahí donde también tenemos que prestar atención a que de pronto nosotros estamos humanizando la palabra de Dios, queriendo hacer la palabra de Dios a nuestra humanidad y no nosotros haciéndonos a la palabra de Dios. El diseño de la iglesia consiste en que nosotros seamos semejantes a Cristo, no hacer a Cristo semejante a nosotros. Entonces nuestra realidad empieza a ser transformada y modificada cuando yo comprendo: bueno, ahora veo, observo, investigo, escudriño el reino de Dios. Pero también la Escritura dice, y esta parte casi siempre la omitimos: Jesucristo es la puerta, es el acceso, Él también es el camino, Él es la forma de entrar y participar del poder, de la potencia, de la vida, de la realidad del Espíritu de Dios. Y entonces aquí dice: será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí en la palabra salvo está haciendo referencia a ser rescatado de una condición de peligro y ser trasladado al lugar de la seguridad y de las provisiones o de las riquezas espirituales de Dios. Y el punto número 3, Mateo 16, 19. Entonces vimos que es necesario ver, observar. 2, es necesario entrar. Y para entrar entonces el Señor, por medio de su Espíritu Santo, le da a la iglesia las llaves del reino. Es decir, aquí hay toda una secuencia de vida espiritual: ver, entrar, pero para entrar le dio las llaves a su iglesia. Es decir, el Señor no solamente vino y establece su iglesia y espera que nazcan de nuevo y ojalá entren, sino además les da el poder para poder entrar a su iglesia. Y entonces dice: y a ti, a la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, tenemos las llaves, la autoridad, el acceso por medio de la vida de Dios, de haber nacido de un nuevo vientre, de poder ver, pero también de poder entrar. ¿Y por qué podemos entrar? Porque el Señor a su iglesia, por medio de su palabra, de su conocimiento, de su presencia, de su vida, le dio las llaves del reino a la iglesia. Entonces tenemos acceso a entrar. Entonces la pregunta es: ¿por qué muchas veces no entramos? Y no es porque vayamos a encontrar una puerta física y entonces ¿y en dónde entro? ¿O será que esta es la chapa? ¿O será que esta es la llave? Sino es una forma por medio de la que la vida del Espíritu nos incorpora
Pero Dios no va a incorporar a su reino y a la vida del Espíritu a alguien que en su corazón no desee entrar. Porque si bien es cierto, hemos visto, nacido del reino, también en nosotros debe existir la disposición, el anhelo, el deseo, la intención de abrazar la realidad del Espíritu de Dios. Porque de no ser así, entonces estaría Dios mismo cometiendo actos de legalismo. Y lo que Dios hace en realidad no son actos de legalismo, sino de legalidad, que son cosas distintas. Dios es un Dios de legalidad. Por eso el contrato que Dios inicia y que Jesucristo perfecciona a través del nuevo pacto da lugar a que nosotros podamos ser beneficiarios de su obra por medio de un acto legal. Por eso quien no entiende la obra del Espíritu piensa que solamente es importante ver, pero no, también es necesario entrar. Pero para entrar, el Señor le dio a su iglesia las llaves del reino para participar de la vida del Espíritu, participar de la obra eterna de Dios, participar de la obra salvadora de Dios, participar del entendimiento de la justicia, del conocimiento de la vida. Dios no tiene la intención de infoxicar a la iglesia. Ese no es el objetivo de Dios. Dios no quiere una iglesia con un cerebrón que le pese y que lo arrastre de un lugar a otro y que no pueda caminar porque le pesa lo que piensa. La intención de Dios es hacer de su iglesia lo que Él es, eficiente en la vida de Dios. Por eso es que la palabra de Dios necesita revelarse, mostrarse. Nosotros necesitamos un encuentro con la palabra. Ojo aquí, estoy diciendo que es malo que se nos informe, recibir ese conocimiento que nos hace saber. No. Pero no va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas trascendente si no nos encontramos con esa palabra. Nada. Por eso la obra espiritual de Dios es gloriosa y es poderosa para participar de ella, ver, entrar, y la iglesia tiene las llaves. Es decir, nosotros somos quienes debemos abrazar la propuesta del cielo, porque sí, evidentemente nosotros desearíamos humanizar la palabra y tratar de adaptarla a nosotros por medio de un conocimiento intelectual, pero que no muestra en nada la vida de Dios. ¿Quién no quisiera eso? Pero eso también es un acto de legalismo. Lo que sucede es que vemos como legalista aquel que se viste, piensa y se nota que es legalista. Pero no nos damos cuenta que el legalismo también se disfraza de un aparente conocimiento que no expresa la vida de Dios. Y Dios no es un Dios de legalismos, sino Dios es un Dios de legalidad. Y el contrato eterno en el que nosotros estamos es para ser beneficiarios, participantes, colaboradores, miembros de Dios. Entonces, comprendiendo un poquito más sobre esto, vamos a leer lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, es decir, todo nuestro entorno, todo este mundo es testigo de nuestra fe. Lógicamente no quisiéramos que nadie nos esté señalando, ¿verdad? Porque ese no es el objetivo, que nos estén a juzgar. Pero pocas veces observamos aquellas cosas que provocan ciertas actitudes. Yo no quiero, te puedo asegurar, Wendy, que tú no querés que tu mamá te llame la atención. O sí, que me regañe, me hace falta, ¿verdad? Pero entonces tú no vas a hacer nada para que ella lo haga. Un ejemplo. Es que, en otras palabras, a veces estamos pendientes de que no me corrija, que no me diga, pero no soy pendiente de lo que yo hago. Y aquí el escritor a los Hebreos está hablando de que hay una nube de testigos. Es decir, estas son cantidades de gente, nube de testigos. Y esto es cuento viejo.
Por supuesto, nosotros no nos debemos detener por lo que alguien dice, pero todo el mundo está viendo la vida de la iglesia de Dios. Eso está en todas partes. Se hacen virales cualquier cosa de la iglesia, buena y mala. Porque hay nube de testigos tan grande, dice aquí el escritor, nube de testigos. Entonces, dice el escritor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias por vernos. Si este mensaje te edifica, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Somos Casa de Fe, una casa de vida y propósito. Te invitamos a que te unas a nuestra familia y juntos seamos transformados.